Pero en este momento vamos a transportarnos en el tiempo y a leer un capítulo que pareciera que hablara de algo que había sucedido, pero que 700 años se dijo antes de que realmente sucediera. Quiero invitarles a Isaías, capítulo 53. Un capítulo muy conocido, un capítulo que es muy explícito acerca de nuestro Señor Jesucristo. Realmente no hay mucho que explicar. Lo impresionante de este capítulo es que nos narra y nos cuenta el Espíritu Santo un acontecimiento 700 años antes de que sucediera, pero cuando comenzamos a leer el capítulo, comenzamos a leerlo en pasado. Él fue despreciado, él fue humillado, algo que el lector o el escritor en este caso está diciendo algo que ya había sucedido. El capítulo 53 arranca diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así podemos titular en esta mañana este servicio. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Queridos hermanos, entonces así les invito a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Pero es de aclarar que el contexto del capítulo 53 básicamente arranca desde el capítulo 52, del versículo 13 en adelante. Quiero leerles entonces el versículo 13 del capítulo 52 para que podamos entrar en contexto de lo que el capítulo 53 nos comienza a anunciar. Dice así el versículo 13: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. La presentación del siervo, la presentación del esclavo, el esclavo de Dios, fue la condición en la que el Hijo estuvo entre nosotros. Y dice entonces: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. El Padre hablando de lo que iba a ser la exaltación del Hijo. El Padre dando testimonio del siervo. En el versículo 14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y con mucho respeto hago referencia a la película de Mel Gibson, porque creo que se queda corta en lo que expresa este pasaje acerca de la desfiguración del Hijo de Dios, de cómo su rostro fue, dice que más que la de los hijos de los hombres. No lo querían mirar, daba horror, agachaban su cabeza, porque daba horror ver el rostro de ese hombre que estaba colgado, totalmente desfigurado. Versículo 15 dice: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Para nosotros como creyentes, que la Escritura ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos ha mostrado la verdad, muchas veces nos queda difícil entender cómo es que se asombraron las naciones, o cómo es que se asombraron. ¿Qué es lo que no habían escuchado jamás y qué es lo que no entienden que ahora sí van a poder entender? ¿Cómo es que el Dios eterno se humanó y habitó entre nosotros? Eso nunca se había escuchado. Eso no había pasado. Por eso muchos grupos no pueden aceptar al Mesías de esa manera.
¿No se imagina al Todopoderoso humillado de esa manera? No es posible, pero ciertamente fue lo que sucedió. En el capítulo que estamos mirando, el capítulo 53 de Isaías, prácticamente se tiene que responder la pregunta que todo ser humano debería o ha tenido. ¿Cómo voy a ser salvo? Siendo quien soy, ¿cómo puedo ser salvo? Cuando el apóstol Pedro, allí después del Pentecostés, se levanta y le habla a los que estaban a su alrededor, a los israelitas de aquel tiempo, les dice: varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios que entre vosotros fueron hechas. A este, entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Y al final ellos terminan diciendo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos si matamos al creador de la vida? ¿Qué haremos si matamos a nuestro Mesías? Isaías 53 le contesta esa pregunta también. Pedro también lo hizo. Pero Isaías 53, aparte de ser el capítulo más triste expresado acerca de nuestro Señor Jesucristo, también demuestra la exaltación del Señor Jesucristo. Dice entonces el capítulo 53, versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Y eso fue lo que vieron los israelitas, los que estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando a su Mesías, pero no vieron lo que su carne y sus ojos querían ver. Vieron a alguien despreciable, alguien al cual no apreciaron para nada, alguien que no podía ser el que ellos estaban esperando. Era como raíz de tierra seca. No sé si ustedes han podido tener la oportunidad de arrancar una raíz de tierra seca. Y es como ellos lo veían a Cristo. Y es como muchos contemplan a Cristo hoy, como un personaje más de la historia, pero no como algo que realmente valga la pena. Y es la forma como vieron al siervo. Del versículo 13 en adelante comienza entonces a hablar de algo que para el que está escribiendo ya sucedió, o para los que están hablando ya sucedió. Si se da cuenta, hablan en plural, ¿no? Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. No le estimamos. No que 700 años alguien escribió y dijera: y no le vamos a estimar. Sino que este está diciendo algo que ya había sucedido. Como que se transportó de tal manera a algo que ya había sucedido y mostró lo que había pasado con ese que fue llevado a la cruz del Calvario. Despreciado y desechado. Versículo 13 al final dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. No querían verle. No valía la pena para muchos. Y para aquellos que estaban al lado de él y que le habían amado estando él con ellos, como que era muy doloroso. Versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
O sea, algo tuvo que haber hecho. Porque en un madero no se colocaba a un inocente. No era un premio. Allí se colocaba lo más menospreciable de la sociedad. Lo vil. En la que la sociedad estaba de acuerdo con que ese que estaba ahí merecía la muerte. Así lo trataron. Versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y ese más da un quiebre total. Pero ahora podemos reconocer, ahora podemos entender que no es que él haya sido rechazado porque él fuera culpable o porque él hubiese hecho algo que mereciera estar allá en esa cruz del Calvario. Éramos nosotros. Eras tú, era yo, el que merecía estar en la cruz del Calvario. Éramos los que merecíamos la muerte. Porque dice el 5 entonces: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Queridísimos hermanos, nuestro pecado llenó de úlceras toda nuestra vida. En la Escritura hay una descripción acerca del pecado y habla de la lepra. Cómo la lepra hace representación de lo que es el pecado. Y cómo llena todo el cuerpo. Y entonces dice la Escritura: y por su llaga fuimos nosotros curados. Queridos hermanos, cuando nosotros hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo, es lo que tenemos que pensar. Que todo mi mal, que toda mi rebeldía, que toda nuestra rebeldía, que todo nuestro mal fueron sobre Él. Y que las heridas del siervo fueron nuestra cura. Aquí no se habla de enfermedades físicas, aun cuando Dios tiene el poder para librarnos de enfermedades físicas. Pero usted puede estar sano e ir a la tumba y eternamente estar separado de la gloria de Dios. No es eso a lo cual el Señor Jesucristo fue a morir en la cruz del Calvario, para que usted no tenga dolor de cabeza o no tenga problemas físicos. No fue eso. Fue para rescatarle de una eternidad sin Dios. Fue para rescatarle de lo que ya estaba cautivo, del pecado. Fue lo que hizo nuestro Señor allí en la cruz del Calvario. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Interesante poder mirar esto y poder llegar a pensar quiénes son los que están diciendo esto. ¿Quiénes pueden decir ahora: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino? Sino aquel que ha podido reconocer que Jesucristo es el Señor. No hay nadie más que pueda reconocer su pecado y su condición delante de Dios, sino aquel que ha sido rescatado de las tinieblas. Qué bueno que hoy podamos nosotros hacer memoria de aquel que hizo eso por nosotros y que podamos reconocerle de esta forma. Y que si tú no has podido reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador personal, este es el día de salvación. He aquí el día acepto, dice la Escritura. Reconoce que Él fue molido por tus pecados. Versículo 7 dice, hablando acerca del siervo:
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue él llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se defendió. Y definitivamente el inocente murió por los transgresores. Y no puso nada a defensa de él. Y él mismo le dijo a sus discípulos: si yo quisiera, le clamaría al Padre y él enviaría una legión de ángeles a mi servicio. Pero por ti y por mí no lo hizo. Enmudeció y no abrió su boca. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, uno escucha muy poéticamente a muchos hablar de la crucifixión de Cristo y diciendo: ¿sabes qué mantuvo a Cristo allí en la cruz del Calvario? No fueron los clavos, fue su amor por ti. Querido hermano, la Escritura nos dice que fue la obediencia al Padre lo que lo llevó a la cruz del Calvario. Porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque se trató de el Padre y el Hijo en la eternidad, decidiendo qué es lo que iba a pasar ese día. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por cárcel y por juicio fue quitado. Sucedió algo extraordinario en el juicio del Señor Jesucristo. Eso fue apresurado. No se tomaron el tiempo para indagar. Se dice en usos y costumbres de los tiempos bíblicos que por lo menos tendrán que haber esperado 40 días de investigación y todo lo que requería con el juicio. Ni siquiera pasó por la cárcel. Fue llevado al matadero de una vez. Y versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Así le bajaron de aquella cruz al eterno Hijo de Dios, al que enmudeció, al que no se defendió. Lo bajaron como bajando a lo más despreciable. Continúa el versículo diciendo: mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dios, su Padre, no permitió que su Hijo fuera echado como a una fosa común, o que fuese dejado para que los cuervos o las aves devoraran su carne. Dios dispuso a José de Arimatea para que le diera un lugar entre los ricos. Versículo 10 dice: con todo eso, Jehová, Dios, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Queridos hermanos, hasta el momento, lo único que este capítulo nos ha hecho es presentarnos el Evangelio. Vida, muerte, sepultura del Señor Jesucristo y su resurrección. Porque no es posible que Él viera linaje, se había muerto. Si lo hayan llevado a la cruz y no tenía linaje alguno, pero nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y dice que verán linaje. Nosotros, su iglesia universal, aquella por la cual fue a la cruz del Calvario, el linaje de Cristo. Versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes derramará despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo al Padre: Padre, no les tengas en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. Él intercediendo por los que lo estaban menospreciando. Y bien dice la Escritura en Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Queridos hermanos, cuando entendemos y cuando el hombre entiende que aquel que murió en la cruz del Calvario fue Dios hecho hombre, dice: y mirarán al que traspasaron y harán aflicción. Yo no sé qué tan positivo sea este pasaje para aquellos que están mirando esto, pero que diga: mirarán al que traspasaron, al que desecharon, al que dijeron: tú no eres nada para mí, y harán lamento, se lamentarán de haberle rechazado. Pero hoy nosotros, por la pura gracia de Dios, podemos decir: gracias por ese sacrificio único y verdadero y para siempre.